Al caer están los ministros. Los nombres de los nuevos ministros, los nombres también de los que cesan como ministros, que esos ya los conocemos, están recogiendo sus cosas, traspasando el poder a mayor velocidad de lo que ningún otro gobierno tuvo que hacer nunca, porque ningún otro gobierno cayó por decisión inapelable del Parlamento en forma de moción de censura. Miren, Pedro Sánchez no consta que tenga cuaderno azul como tenía Aznar, pero sí está siendo hasta ahora mucho más discreto con los nombres de sus ministros y ministras de lo que lo fue, por ejemplo, Rodríguez Zapatero. Se sabe del nuevo gobierno, que me dicen que ya está casi rematado, pero que no suelta prenda el presidente. Se sabe del nuevo gobierno que así a primera se va a parecer más al de ZP que al de Rajoy en su estructura. O sea, va a tener un ministerio de igualdad, ministerio de cultura separado de educación, probablemente un ministerio de medio ambiente, probablemente ministerio de política territorial. A cambio es posible que se junten justicia e interior, economía y hacienda. Que será un gobierno socialista, desde luego, o sea, sin más partido detrás que el PSOE. No es una coalición del PSOE y Podemos. Sánchez no va a hacer ministro ni a Pablo Iglesias ni al Tito Tocón, el señor Monedero, el Tito Monedero, San Mano. Y mucho menos es un gobierno de coalición del PSOE con el PDeCAT, con Esquerra y con el Partido Nacionalista Vasco, aunque sabe el nuevo presidente, porque tampoco es un secreto, que justamente esta va a ser, y ya lo está siendo, su mayor debilidad. Haber llegado al gobierno de España con el aliento de quienes están por la autodeterminación de Cataluña y del País Vasco. Estos partidos que le prefieren a él, no porque sea de izquierdas, que ni el PDeCAT ni el PNV se han vuelto rojos así de un día para otro, sino porque le ven más permeable a sus tesis, la tesis de la autodeterminación, del que el que estaba antes, que era el señor Rajoy. El señor Torra, Joaquim Torra, avatar de Puigdemont, compareció anoche en TV3 para hacer lo que esta televisión llamó una entrevista institucional. Este es un concepto periodístico novedoso, la entrevista institucional. Novedoso pero esclarecedor, porque debe de significar que la entrevista pertenece a la institución. O sea que el director de TV3, que es quien la hizo, es propiedad del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y en efecto se comporta TV3 como si lo fuera. Propiedad del gobierno. ¿Qué dijo el señor Torra? Pues miren, dijo que ya ha intercambiado algunos mensajes de móvil con Pedro Sánchez, que han quedado en verse y que le va a reclamar tres cosas. Que se pronuncie sobre la situación de los reclusos independentistas, que retire los recursos que presentó el gobierno anterior contra 6 leyes que aprobó el Parlamento catalán y que acepte negociar la autodeterminación de Catalunya. Jo necessito saber quin president del govern espanyol em trobaré. El president Pedro Sánchez que va votar el 155 o el president Pedro Sánchez que semblava que en el discurs d'investidura seu obria algunes portes. Li demanaré quina és la seva posició respecte al dret d'autodeterminació de Catalunya. Potser ha canviat el senyor Pedro Sánchez, potser diguem que aquestes noves circumstàncies fan que també ell vulgui assumir riscos. Dice Torra que necesita saber que Pedro Sánchez es el verdadero. Si el del 155 o este que hablaba de diálogo, de tender puentes en su discurso de la semana pasada y que naturalmente le va a pedir una concreción sobre la autodeterminación en Cataluña. Por si acaso hubiera cambiado de opinión, dice el señor Torra, que también habló anoche de la tradición pactista de los catalanes. Tradición pactista, pues será de otros catalanes, no de quienes han promovido la arremetida de media sociedad catalana contra la Constitución y contra el Estatut, pasando por encima de los derechos de la otra mitad y del resto de los españoles. Bueno, ya le habrán contado a Pedro Sánchez, al presidente Pedro Sánchez, lo que espera de él Quindemont Torra. Por sus hechos habrá de ser juzgada esta nueva presidencia. 48 horas después de prometer el cargo, aún no hay ni medida, ni declaración, ni decisión presidencial alguna sobre la que juzgar. Todavía no ha hecho nada el señor Sánchez. Ni siquiera ha respondido a esta demanda de claridad sobre la autodeterminación que ayer replanteaba el señor Torra. Y salvo que Sánchez haya enloquecido, salvo que el PSOE haya enloquecido, la respuesta que va a recibir Torra es la que habría recibido de Mariano Rajoy.
La autodeterminación ni es un derecho ni está contemplada en nuestra Constitución. El que quiera que se contemple, que promueva la reforma constitucional. Si acaso la única decisión que sí tiene tomada Pedro Sánchez, la anunció él mismo en su discurso de moción de censura o de investidura, es la aplicación de los presupuestos del Estado que aprobó el gobierno anterior y el Congreso hace 15 días. El pronto pago a los nuevos aliados del PNV. Rajoy les reclamó cuanto ellos les concedió cuanto ellos le habían reclamado. Ese fue el precio del apoyo a Rajoy hace 15 días. Sánchez mantiene inalteradas las concesiones porque ese fue el precio del apoyo a Sánchez hace una semana. El Partido Popular, que está desolado por la forma en la que ha caído el gobierno, no es para menos, aún mantenía el viernes que los presupuestos en el Senado iban a ser ratificados y punto. En el Senado el Grupo Popular es quien tiene la mayoría absoluta. Hoy, sin embargo, hace saber el PP que esa decisión está en el aire. En la competición que se ha abierto en España por ver cuál de los dirigentes políticos alcanza a ser más inconsecuente entre lo que dice y lo que hace en menos tiempo, nada puede ya sorprendernos. Si Marciano parecía que el presidente socialista aceptara de buen grado aplicar los presupuestos que él mismo había calificado de ideológicos y de búlgaros... Son unos presupuestos ideológicos, no sociales. Estamos ante el intento de consolidar un Estado social mínimo, un Estado social low cost. Nos situamos, como consecuencia de esta política de recortes y de ajuste, en los parámetros semejantes a países como Bulgaria. Como Bulgaria. Como la media de la Unión. Y no como la media europea. Si Marciano es ver a Sánchez aplicando los presupuestos de Rajoy, hombre, Marciano habrá de parecer también que el PP trate de reventar ahora en el Senado los presupuestos que el presidente Rajoy calificó de garantía para el crecimiento y el empleo. Porque da estabilidad, da confianza y por tanto si hacemos las cosas bien, como ya he dicho en alguna otra ocasión, va a seguir el crecimiento económico y va a seguir el empleo en España, que al fin y a la postre es lo que quiere la gente. Hace una semana decía el Partido Popular, bueno, hace dos, que los presupuestos responden a los intereses generales del país. Esta semana parece que ya no van a ser tan generales los intereses. Tampoco es una novedad en el gobierno de España, en el de antes, cambiar de criterio, ¿no? El señor Rajoy se pasó semanas predicando contra quienes tomaban el pelo a los españoles, prometiéndoles subir todas las pensiones de jubilación, y luego él las acabó subiendo porque se lo pidió el PNV. En otro notable ejercicio de sinceridad y de coherencia, ahora viene a admitir en el PP que lo que negoció con el PNV el señor Rajoy no era de interés general, era de interés del PNV y del gobierno para mantenerse en la Moncloa. Con el éxito que ha quedado acreditado, claro. Con el éxito que ha acreditado Rajoy, y por ahí van a venir las críticas internas ya en el PP, a la hora de asegurarse al menos la contrapartida negociada, que era la continuidad de Rajoy hasta 2020. Sánchez termina de elegir ministros, Rajoy prepara su discurso de mañana ante la ejecutiva de su partido, a uno le toca empezar a tomar decisiones, de ser el que critica al que gobierna a ser el que gobierna y por tanto es criticado, al otro, al señor Rajoy, le toca desvelar qué pretende hacer con su vida y con la vida de su partido, si es que su partido está dispuesto a aceptar que sea Rajoy el que diseñe la ruta. La impresión que de tu liderazgo tienen los tuyos empeora mucho cuando dejas de ser presidente de gobierno. Rajoy ya no es el mago de los tiempos y de las negociaciones que siempre encontraba la manera de salir del apuro. Ahora es el presidente que perdió el poder 2 años antes de lo previsto y por el abandono del socio al que creía tener amarrado a base de cupo, a base de inversiones, a base de caramelos políticos como la subida de las jubilaciones. Rajoy, antes incuestionado, pasa a ser ahora ese político que se confió tanto y confió tanto en sí mismo que fracasó. Ese político que se llevó a su partido de la mayoría absoluta de 2011, 45% del voto, a la caída acelerada de 2018, 24% en el sondeo más favorable. Todo lo que hasta ahora se le disculpaba en el PP, se le pasaba por alto, se atribuía a la efervescencia demoscópica, a la simpatía de los medios por Albert Rivera, o por Podemos, o por cualquiera que no fuera Rajoy, porque él acertaba en lo que hacía, pero no lo sabía comunicar a una prensa malvada que le regateaba el reconocimiento. Todo aquello, todo lo que parecía poco relevante ahora que el árbol ha caído, se va a convertir en munición interna para pasar página del todo. Mañana mismo los dirigentes del PP aplaudirán el discurso del señor Rajoy y un minuto después
empezarán los codazos.